¿Qué tal? Yo soy Enrique Alcocer, bienvenidos a una emisión más del Hombre Moderno con el tema del día de hoy, pues un tema importante, un tema en donde los hombres estamos más involucrados que nunca, el control natal. ¿Qué cantidad de hijos quiero tener? Esa va a ser una de las preguntas que vamos a responder en este programa. Nosotros con esta cápsula comenzamos. La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de los embarazos. En la actualidad, si la apuesta de la vida en pareja gira en torno de la equidad de género, el involucramiento del hombre en salud reproductiva debe ser prioridad para ambas partes, y a pesar de diversas concepciones machistas, el hombre ha ido asumiendo un papel cada vez más importante en la planificación familiar. Sin embargo, en los últimos 50 años han habido pocos cambios en la anticoncepción masculina, al menos en comparación con la gama de variables disponibles para las mujeres. La planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en los jóvenes, que no tienen la solvencia económica ni madurez emocional para tomar la responsabilidad que conlleva el hecho de volverse padre. Además, las mujeres jóvenes tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura, y asimismo, evita los embarazos no deseados en mujeres mayores, para quienes los riesgos ligados al embarazo son mayores. El poder planificar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. La Organización Mundial de la Salud está trabajando para promover la planificación familiar mediante la preparación de directrices basadas en datos científicos sobre la seguridad de los métodos anticonceptivos y de los servicios mediante los cuales estos se ofrecen. Y el día de hoy, para hablar de este tema, tenemos a un gran invitado. Nos acompaña Gabriel Ibarra, quien es psicólogo. Gabriel, muchas gracias por estar acá. Bienvenido. A ti, Enrique, gracias. A esta casa del hombre moderno y para hablar, pues, precisamente de este tema que, pues, anteriormente era como exclusivo de mujeres, ¿no? Como sí, que era responsabilidad de ellas más que de un hombre, ¿no? Claro, el asunto de la maternidad o de la crianza siempre ha estado obligada a la mamá, ¿no? Claro, y también hombres la no decisión de tener hijos, cuántos tener, claro, los que Dios me mande, pues siempre como que en las sociedades, en distintas sociedades se veía esto. Ahora, pues por la modernidad, esto ha cambiado, los roles también del hombre se han modificado y ahora el hombre también ya tiene pues voz y voto para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Como es el control natal. Sí, claro, yo creo que hoy en día ha cambiado demasiado esto, ¿no? Como bien lo decías, la mujer siempre más tomando ese tipo de decisiones y el hombre relegado exclusivamente al trabajo, a la manutención, y ahora claro, el involucrarse más está siendo de mayor provecho y ha traído consecuencias muy positivas, pienso yo, ¿no? Padres responsables, ¿no? Así es. Gabriel, ¿cuándo es el mejor momento o cuándo es el momento indicado para que un hombre decida o dé este paso para formar una familia? Porque es algo que se tiene que tomar de forma responsable. Sí, claro, claro. Mira, es una pregunta difícil en realidad, ¿no? No podríamos decir que hay una edad en particular en la cual ya uno empieza o tiene la posibilidad de poder ser padre o empezar a criar. En realidad creo que tiene que ver muchos factores, ¿no? Uno, la relación con la pareja, ¿no? Este clima de la pareja, esta economía, los sueños ya realizados, pero hay un tema también que para mí me parece muy importante y es qué tanto yo como padre he logrado superar mi relación de hijo para con mis padres. Pienso que esta parte es muy importante. Si yo como hijo no he logrado masticar bien a mis padres, acceder a ese lugar del padre me va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado, ¿no? Muy complicado. En realidad, pocos hombres creo que pueden acceder a ese lugar del padre sin tener sus traumas de por medio, ¿no? Sí. Esto es, a la hora ya de la crianza, yo tengo que tener resueltos estos problemas porque si no, entonces no voy a ver a mi hijo. Lo que voy a hacer es estar reproduciendo eso que yo viví en mi infancia, esa forma en cómo mis padres me educaron y entonces yo nunca voy a ver a mi hijo. Anteriormente veíamos familias muy numerosas, sobre todo aquí en nuestro país, en México. Las familias eran grandes, eran el papá, la mamá y 10 hijos. Un montonal de hijos, claro. 10 o más. Sí, claro. Pero eran familias muy grandes. Ahora ya no se ve tanto.
Ya las familias han decidido ser conformadas por pocos individuos. Y esto tiene que ver, digo, claro está, por situaciones económicas, situaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero sí también creo que la mayoría de las personas han generado ya otro tipo de conciencia, ¿no? Y es por eso que ya hay familias que se conforman de los padres y a veces de solamente un bebé, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que esto tiene que ver mucho justo con la participación del hombre, la entrada de la mujer a los centros de trabajo y el hombre también asumiendo responsabilidades que antes eran exclusivas de la mujer. Y esto ha ido haciendo una combinación interesante, ¿no? De tal manera que hoy el hombre busca sí tener esta paternidad, pero con una responsabilidad muy asumida y donde tiene que ver mucho la calidad y el tiempo para con los hijos, ¿no? Oye, también veíamos antes que, pues, un padre dejaba hijos regados por muchos lados, la verdad. Y ahora ya no, ahora ya el hombre cambió un poco esta conciencia. ¿A qué se debe? Yo creo que, insisto, este compromiso, ¿no? Un compromiso que se asume, dado cómo ha ido evolucionando también nuestra cultura. Ya el hombre hoy en día no necesariamente tiene esta necesidad de reafirmar una hombría, ya no tiene esta batalla que antes se daba, también esta necesidad de ser el pilar, el fuerte, y entonces de ahí proyectarse a diferentes ámbitos y entonces sustentar esa idea de masculinidad que tiene que ver con la reproducción y la perpetuidad de lo que es mi gen, por decir, o mi sangre, ¿no? Claro. La paternidad ahora responsable en ese sentido se limita exclusivamente a eso que yo sí puedo hacer y que sí puedo dar, además de muchas otras cosas que en la cultura están pasando también, ¿no? No es exclusivamente un tema de pareja o de masculinidad, sino también una conciencia social y una situación también en donde la economía, bueno, pues es claro que también va marcando estos cambios, ¿no? Ya estas temporadas o estos tiempos de excesos Sí, claro. se han modificado muchísimo. Yo quiero invitarlos, recordarles que está en nuestro Facebook y nuestro Twitter para y por ustedes, para que nos hagan llegar todos sus comentarios, todas sus sugerencias con respecto a este y otros programas de Salud TV. Yo soy Enrique, hacemos una pequeña pausa, pero ahora regresamos con mucho más aquí en El Hombre Moderno. Ya estamos de vuelta aquí en Hombre Moderno platicando con Gabriel Ibarra. Gabriel, ahora actualmente en algunas instituciones, tanto públicas o privadas, en escuelas, se toca ya con más profundidad los temas de educación sexual. Son mucho más abiertos. Desde temprana edad se manejan, ¿no? este tipo de información. Y los niños, los adolescentes, crecen ya con cierta conciencia y crecen ya con cierta información que les va a permitir, evidentemente, pues ya no cometer tantos errores, ¿no? Como en algunas generaciones sucedía. ¿Cuál es la diferencia entre el estar educado sexualmente hablando, de forma adecuada, a tener ya una conciencia real de lo que es el control natal? Bueno, de entrada, uno le antecede al otro, ¿no? O sea, para poder nosotros pensar realmente en un control de la natalidad, debo de tener también una buena educación sexual en ese sentido. Sí. Anteriormente, educación sexual se limitaba exclusivamente a las cuestiones biológicas. Hoy en día ya no. Hoy en día ya implica lo que es ocupar un lugar en el mundo desde mi sexualidad, pero no solo la genitalidad, sino cómo soy yo hombre, ¿no? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? Y desde ahí darme cómo me paro en el mundo con este paquete biológico, con las emociones, con las sensaciones y la forma de interactuar con mis pares, ¿no? Entonces, y creo que el que hoy en día haya más conciencia de esto, una educación basada no solamente en lo biológico, sino en lo emocional o en los sentimientos también que están implicados en el ser yo quien soy, da esta conciencia para que en un futuro o en el futuro ya estos jóvenes o estos niños que están siendo educados a partir de este tipo de concepción de la sexualidad, entonces puedan tener una mayor planificación, un mayor control natal y no andar regando y no andar haciendo tantas tonterías, ¿no? El hecho de que se sepan de los diferentes métodos anticonceptivos, por ejemplo, esto nos da mucho la pauta a poder nosotros controlar esta reproductividad en esta edad de inicio sexual, ¿no? Claro. Hay muchos jóvenes que en su al inicio de su vida sexual no usan estas protecciones, no usan los métodos anticonceptivos y esto, bueno, pues además de poder ser
una práctica de riesgo en cuanto a embarazo, pues también hay infecciones de transmisión sexual, ¿no? Claro. Que creo que fue lo que dio mucho la pauta a dar ese giro en educación sexual de solo lo biológico a este otro tipo de cosas que tienen que ver con la emoción, ¿no? Con el brote de Claro, SIDA hay que hubo. prevenir, ¿no? Claro. Entonces ha sido, creo que es eso, creo que primero una buena educación sexual que implica lo biológico, lo emocional, lo sentimental, mi forma de pararme en el mundo, me puede dar esta posibilidad de tener mayor conciencia a la hora de estar teniendo relaciones. Es que creo que va mucho más allá, perdón, porque antes sí hablabas nada más de los genitales, Claro. ¿no? De la mujer, los genitales del hombre y tan, pero esto al final del día es una educación integral. Claro, ¿no? sí, claro. Ahora, vemos actualmente que pues muchos adolescentes incursionan, ¿no? Ya pues en la vida sexual, ¿no? En etapas pues Muy más tempranas. Sí, muy ¿no? tempranas. La fortuna es que, bueno, en teoría tienen ya mucho más información. Y hablemos un poco de los métodos anticonceptivos que los hombres utilizamos. El más común, ¿no? Y el que tenemos a la mano y el que hasta los mismos padres te dicen, llévatelo antes de que te vayas de fiesta, es el condón, ¿no? Claro. El condón. Y ya yéndonos un poquito más profundo, existe la vasectomía también, ¿no? ¿Por qué la vasectomía al final del día es uno de los últimos métodos anticonceptivos o de los últimos recursos que el hombre quiere utilizar precisamente para el control de la natalidad? Bueno, creo que la respuesta es como muy obvia, ¿no? Sí. Al ser una intervención invasiva, ¿no? El hombre tiende a decir, por supuesto que no lo quiere, ¿no? Pero Da miedo, ¿no? Claro, pero ya no nada más está eso, ¿no? Hoy en día, bueno, pues están probando píldoras también, ¿no? Para el hombre. Existe por ahí algo que parece que el próximo año va a empezar a salir, que es un implante que te ponen, que es literalmente un switch, ¿no? En donde tú prendes y tú apagas y con esto vas controlando la salida del semen o de los espermatozoides o no. Oye, y al final del día la mujer es la que tiene pues mucho más peso o mucho más importancia al momento de decidir cuántos hijos queremos tener. Híjole, no creo que hoy en día la mujer tenga mayor peso. Creo que es de ambos, ¿eh? Y creo que una buena relación de pareja permite la comunicación, permite el acuerdo entre ambos, tomando en cuenta los diferentes factores, ¿no? Y como decía al principio, pues principalmente esta conciencia de saber yo qué tiempo, qué calidad le puedo dar yo a mis hijos y entonces a partir de eso hacer una buena planificación y no solamente como lo decías al principio, ¿no? En pues los que Dios nos dé, ¿no? O haciendo caso a los dichos de antaño de la mujer como la escopeta, ¿no? Cargada y detrás de la puerta. Entonces, ya no, creo que ahora es muy compartido, ¿no? La participación del hombre en ese sentido creo que ya estos roles cambios. ya como que han llegado a un cierto equilibrio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y es distinto, creo que afortunadamente, ¿no? Sí. Sí. Ahora, sabemos también que actualmente en algunos hospitales públicos, al momento que una mamá, una futura mamá va a tener a los bebés, pues se les aplican estas ligaduras en las trompas, precisamente para evitar, ¿no? Que pues sigan trayendo más niños al mundo. Pero a veces esto no tiene el consentimiento de la persona. ¿Qué sucede a nivel psicológico cuando pues te enteras que al final del día, después de estos hijos que vas a tener, pues ya no vas a poder ser madre otra vez? Bueno, claro, el impacto es muy profundo, ¿no? De entrada porque yo confío en una institución, ¿no? Y además voy con toda esta carga emocional de lo que me implica a mí, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, de una hija. Entonces, al saber o al recibir yo la noticia que fui, vamos a decir, privada de mi deseo de volver a procrear o de decidir si quiero o no un método anticonceptivo, es muy igual a una violación, pues. O sea, a final de cuentas, es dejar de lado mi derecho sobre mi cuerpo y es permitir o no permitir, haber vivido la transgresión de lo que es mi persona y mi derecho a decidir, ¿no? Claro está. Entonces el impacto es muy fuerte, ¿no? El daño psicológico, por supuesto que sí, ¿no? Depresión, tristeza, falta de confianza, etcétera, ¿no?
Creo que es muy similar a la violación. Tenemos que hacer una pausa nuevamente aquí en Hombre Moderno. Recuerden que ahí está nuestro Facebook y nuestro Twitter de Salud TV para que nos hagan llegar comentarios y sugerencias. Regresamos después de este corte. Ya regresamos así de rápido aquí al Hombre Moderno y seguimos platicando con Gabriel Ibarra, nuestro psicólogo invitado el día de hoy. Oye, Gabriel, platicábamos en el bloque anterior con respecto a la ligadura, ¿no? A la ligadura que a veces las mujeres, pues, son sometidas en ciertos hospitales después de haber traído a un par de niños o a un niño al mundo. Y de los efectos que psicológicamente esto provoca. Ahora, una vasectomía, pues, se realiza con pleno consentimiento de un hombre. Este hombre tiene que pasar previamente por alguna terapia psicológica para llegar y realizarse este tipo de operaciones, o tendría que hacerlo después o no tendría que hacerlo. No, yo creo que sería importante que hubiera previamente la visita a algún especialista para ver si esa decisión está siendo tomada realmente con conciencia o hay algún tipo de presión externa, ¿no? O sea, muchas veces la propia pareja insiste en que yo no quiero ser la que tome la pastilla o yo no quiero ser quien se ponga el parche por los cambios que esto pudiera ocasionar, y entonces le cede la responsabilidad al hombre, ¿no? Y el hombre en el amor, el hombre en esta participación equitativa decide hacerlo, ¿no? Pero muchas veces no consciente. O sea, no con esta conciencia de decir, sí es lo que yo quiero para mí, sí sé las consecuencias que esto implica y entonces hacerlo. Entonces creo que sí sería conveniente hacerlo, pero no solamente previo, ¿no? Sino también posteriormente. ¿Por qué? Porque los resultados de esto no sabemos cuáles vayan a ser. Esto es, yo tengo mi pareja, paso por la vasectomía y después a lo mejor me arrepiento, ¿no? Claro. Y entonces esto puede llegar ¿Y a ahí causar algún hay marcha problema, atrás ¿no? cuando uno se realiza la vasectomía? En muy pocos casos, ¿eh? Sí puede llegar, pero son muy pocos los casos. Ya. Entonces es ahí. O sea, al final hay que tener la decisión, problema, ¿no? Hay que estar bien convencidos. Y por eso sí no sería nada malo a lo mejor la visita a algún especialista, claro. ¿Y cuál sería el especialista adecuado? ¿Una persona, un sexólogo? Un sexólogo podría ser, un psicólogo también, a lo mejor con estudios en sexualidad, también podría ayudarnos. Sí, claro está. Sí. Hace muchos años escuchábamos un eslogan de ciertas campañas que decía, la familia pequeña vive mejor. ¿Vive mejor para quién, no? Exacto. Y creo que eso es muy relativo. Sí lo vemos ahora en el impacto, por ejemplo, vámonos un poquito más ecológicos, en el impacto ambiental, ¿no? Somos ya muchos seres humanos en el planeta, pero bueno, nos tenemos que seguir reproduciendo, ¿no? Para eso estamos también acá. Claro. Pero con esta conciencia, con esta responsabilidad que pues ahora este mundo nos exige, ¿no? ¿Por qué entonces las familias ahora son tan pequeñas? Tiene que ver mucho también con la tecnología, ¿no? Y todo lo que esto ha devenido, ¿no? Como el ¿Por qué? individualismo. Sí. No todo este individualismo, este culto al ego, este no querer muchas veces involucrarme y tener una pareja como fija, ¿no? Por ahí hay un sociólogo importante, al menos a mí me lo parece, Zygmunt Bauman, que habla de esta vida de consumo y de esta vida líquida, ¿no? Entonces todo es desechable, todo es desechable. Hasta la pareja muchas veces empieza a ser desechable. Entonces la necesidad de construir esta familia como institución que se sostiene con el paso del tiempo ya ha ido cambiando, y esto pues creo que ha impactado también en lo que es la constitución de la familia como tal, incluso en el número de miembros, ¿no? Claro, ya hay actualmente ciertas organizaciones que siguen, por supuesto, en pro, ¿no?, de las familias tradicionales. Hay otras que pues están en contra, ¿no?, de ciertas ideologías también. Pero al final del día, pues la decisión es de cada quien, ¿no? Claro. Es de con quién estar, cuántos hijos tener, ¿no? Y cómo tenerlos también. Creo que siempre tenemos que tener como muy claro nuestro objetivo de traer al mundo niños de forma responsable, ¿no? Sí. Porque están hasta los dichos a veces de las abuelitas, ¿no? Que te decían, es que ¿para qué traes niños al mundo? Nada más para sufrir, ¿no? Claro, exacto. Y la verdad es que tienes razón. Sí, ¿no? claro. Pero también hay un fenómeno interesante. A lo mejor yo decido hacer una familia y dentro de esta familia tener solo un hijo, pero a la vuelta del tiempo me separo y entonces vuelvo a construir otra familia, ¿no? Una familia reconstruida. Entonces mi pareja
¿no? La siguiente pareja tiene también un número de hijos, yo tengo un número de hijos y entonces esto también va a constituir una familia grande, ¿no? Entonces es también como muy relativo ver si en verdad es que hoy en día hay familias pequeñas en relación a antes o cómo se van dando estos movimientos, porque puede empezar siendo una familia pequeña y con el paso del tiempo pasar a ser una familia grande, justo por la participación por accidente, ¿no? Claro, de los tuyos, los míos y los que vengan, ¿no? Y los de los dos, exacto. ¿no? Entonces, vámonos no hay como tranquilos. mucha seguridad, claro. Sí, claro. Sí, creo que esto ha venido evolucionando y ha venido cambiando con el paso del tiempo. Lo que sí hay que estar muy conscientes es pues que la información la tenemos a la mano, ¿no? Y hay que usarla. Y a través de las redes sociales y de la tecnología podemos entrar un poquito a este mundo. Claro, lo mejor es siempre estar informados con fuentes que sean confiables y con fuentes que sean provenientes de especialistas. Sí, claro. Ahora, regresando un poco al rol de la mujer en la sociedad ahora, que pues son madres profesionistas, son madres ejecutivas, exitosas, ¿no? Muchas veces también, pues, estas mujeres quedan embarazadas, ¿no? Y en algún momento se piensa, ¿no? Que el por qué, si son tan exitosas, ¿no? Truncan, por así decirlo, este camino que llevaban en el ramo profesional por ser madres. Y te cambia todo el esquema, ¿no? ¿Qué pasó con esa información? ¿Qué pasó con lo que venían aprendiendo? Definitivamente la educación que recibimos de niños es muy importante, y si por ahí tengo yo como metido en la cabeza el que tengo que ser mamá porque a final de cuentas esa es la misión de la mujer en la vida, bueno, me va a importar un pepino el lugar que yo tenga, mi prioridad va a seguir siendo la maternidad. Entonces yo creo que, por eso decía al principio, creo que para llegar a acceder a ese lugar del padre tengo que masticar muy bien lo que yo recibí de niño, ¿no? Pero masticarlo muy, muy, muy bien para entonces poder realmente decidir de esta manera y no tener que truncar mi carrera laboral o académica por darle prioridad a la maternidad, ¿no? Entonces, creo que hay otros factores, además de solamente el desempeño laboral. Para tomar esta decisión o este tipo de decisiones hay que pensarlas, creo que más de 2 veces. Sí, por supuesto. Gabriel, muchas gracias por estar el día de hoy bien con nosotros y regalarnos esta información de verdad tan valiosa, tanto para todos los hombres y todas las mujeres que sintonizan Salud TV. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo soy Enrique Alcocer y les agradezco nuevamente que hayan estado acompañándome en una emisión más del Hombre Moderno. Recuerden que allá está nuestro Facebook y nuestro Twitter, solo y por ustedes. Así que, por favor, háganos llegar siempre todos sus comentarios y sus sugerencias. Y lo invito a que siga disfrutando de toda la programación que aquí tenemos en Salud TV preparada para ustedes. ¿Qué tal? Yo soy Enrique Alcocer, bienvenidos a una emisión más del Hombre Moderno con el tema del día de hoy, pues un tema importante, un tema en donde los hombres estamos más involucrados en la planificación familiar. Sin embargo, en los últimos 50 años han habido pocos cambios en la anticoncepción masculina, al menos en comparación con la gama de variables disponibles para las mujeres. La planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en los jóvenes que no tienen la solvencia económica ni madurez emocional para tomar la responsabilidad que conlleva el hecho de volverse padre. Además, las mujeres jóvenes tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura y asimismo evita los embarazos no deseados en mujeres mayores, para quienes los riesgos ligados al embarazo que, pues, anteriormente era como exclusivo de mujeres, ¿no? Como Sí. que era responsabilidad de ellas más que de un hombre.
Claro, el asunto de la maternidad o de la crianza siempre ha estado obligada a la mamá, ¿no? Claro, y A los también hombres la no tanto. decisión de tener hijos, cuántos tener, Claro. los que Dios me mande, pues siempre como que en las sociedades, en distintas sociedades se veía esto. Ahora, pues por la modernidad, esto ha cambiado, los roles también del hombre se han modificado y ahora el hombre también ya tiene pues voz y voto para Sí. tomar Eso son mayores. El poder planificar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. La Organización Mundial de la Salud está trabajando para promover la planificación familiar mediante la preparación de directrices basadas en datos científicos sobre la seguridad de los métodos anticonceptivos y de los servicios mediante los cuales estos se ofrecen. Y el día de hoy, para hablar de este tema, tenemos a un gran invitado. Nos acompaña Gabriel Ibarra, quien es psicólogo. Gabriel, muchas gracias por estar acá. Bienvenido A ti, Enrique, gracias. a esta casa del hombre moderno y para hablar, pues precisamente de este tema, grados que nunca, el control natal. ¿Qué cantidad de hijos quiero tener? Esa va a ser una de las preguntas que vamos a responder en este programa. Nosotros con esta cápsula comenzamos. La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de los embarazos. En la actualidad, si la apuesta de la vida en pareja gira en torno de la equidad de género, el involucramiento del hombre en salud reproductiva debe ser prioridad para ambas partes, y a pesar de diversas concepciones machistas, el hombre ha ido asumiendo un papel cada vez más importante